Buen día tengan cada uno de ustedes. Para el grupo 4 es un honor presentarles este video creado con el documento Memorias del Silencio. Los integrantes de dicho grupo son Alicia Can, Alejandra García, Rebeca Cotón, Melanie Agustín, Sheili Ruiz, Elisa Reyes, Jorge Vázquez, Roberto Chan y Glendy Chan. Este es un informe que estremece a cada uno de los guatemaltecos y así también a cada una de las personas que lo puedan leer. Pues este documental nos da a conocer el porqué del enfrentamiento armado interno en Guatemala, el cual se dio en el año de 1962. Las causas de este enfrentamiento se dan por la desigualdad social, económica y así también por la exclusión política y cultural. Por tales causas, las tragedias más relevantes se dan en su mayoría de porcentaje en las mujeres y niños, donde el 83% es la población indígena y el 17% población ladina. Guatemala había sido un país excluyente, de una manera potencial racista, donde siempre los privilegiados tenían una potencia económica muy grande sobre los sectores no pudientes. Y es aquí donde podemos darnos cuenta que el enfrentamiento armado fue creado y fundamentado dentro del Estado, con el fin de callar a las personas con bajos recursos, a las personas que tienen la injusticia dentro de su población, donde el poder legislativo y el poder político dictaron normas legales que impidieron procesar de una manera de cambio la cultura y hacer una cultura de confrontamiento, lo cual tuvo dos procesos, el golpe militar y el represivo. Prosiguiendo con el tema, es muy importante recordar que las leyes fueron sustituidas por represión, donde la inteligencia militar fue utilizada como la principal forma de control social. ¿Y esto por qué? Por la falta de ineficacia de la justicia, creando así la gravedad de los conflictos sociales. En este momento es en el que la impunidad logró apoderarse de la estructura misma del Estado, donde llega a ser las causas profundas del enfrentamiento armado, el cierre de espacios políticos, el racismo, de una profunda institucionalidad excluyente y antidemocrática, por lo cual los efectos más desvanguardiados de esta política fueron las fuerzas del Estado y la violencia documentada, ejecuciones, desapariciones, etcétera, entre otros. Por todo lo sucedido, la Iglesia Católica tiene un papel muy importante en esta situación, ya que busca siempre la ayuda hacia las personas más marginadas, a las que fueron violentadas, dando su propia vida. También se reflejó el movimiento maya para la lucha contra la exclusión, ya que los mayas fueron los más afectados en esta época. Continuando, les voy a hablar un poquito sobre los fundamentos inspirados. El primer fundamento inspirador se enfoca en las necesidades de satisfacer el derecho del pueblo de Guatemala. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Es de que se conozca la verdad sobre lo que ha transcurrido en Guatemala, sobre los hechos del conflicto armado. También está un segundo fundamento, que es sostener la esperanza y el conocimiento del pasado. Esto lo que se pretende es de que no vuelva a suceder lo mismo que ha transcurrido, ¿verdad? Sino que nosotros como guatemaltecos conozcamos toda la historia que ha transcurrido y evitar todos nuevamente conflicto armado. También está un tercer fundamento, que es establecer un proceso de democratización. Esto más que todo sirve para establecer la base para tener una convivencia pacífica. Es decir, que como nosotros de guatemaltecos tenemos ya derechos y obligaciones que nosotros debemos de ponerlos en prácticas y también. El texto en cuestión menciona sobre las conclusiones emitidas por la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala durante el periodo sangriento de 1881 y 1883. Estas conclusiones mencionan la verdad trágica de este periodo en Guatemala que se dio sobre la violencia que se originó contra los pueblos indígenas, principalmente en 4 sectores. Es importante destacar que los planes a ejecutar fueron previamente meditados, lo cual es aún más triste, puesto que
Este periodo sangriento fue premeditado por intereses de autoridades superiores, por un interés común o económico. Es también de mencionar que durante este periodo se dieron desplazamiento de los pueblos mayas, masacres a los pueblos y un sinfín de actos inhumanos. También es importante destacar que a pesar de esto, muchos de nosotros no conocemos esta parte de la historia de Guatemala. La Comisión Esclavística Histórica concluye en vinculación con el enfrentamiento armado, que ciudadanos particulares cometieron hechos de violencia en defensa propia, en numerosos casos de violación de los derechos humanos cometidos en las zonas rurales. Hubo participación de grandes propietarios agrícolas que perpetraron algunas violaciones con agentes estatales para resolver con violencia y conflictos con los campesinos, y la ejecución directa estuvo a cargo de agentes y sicarios del Estado. La movilidad que hacía era proteger los intereses de diversos propietarios. En zonas urbanas hubieron violaciones de derechos que afectaron a sindicalistas, asesores laborales, que fueron ejecutados materialmente por agentes del Estado y fueron cometidos para la protección de intereses empresariales. La paz y reconciliación. En el gobierno del presidente Álvaro Arzú propuso los acuerdos de paz firmados por el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca en la razón del indígena y derecho de los pueblos indígenas. Inició en 1987. Sobre la base de lo anterior, de la Comisión Esclavística Histórica presenta sus recomendaciones distribuidas en los siguientes apartados. El acuerdo de Oslo enfatiza la necesidad de recordar y de dignificar la memoria de las víctimas que fueron afectadas en el enfrentamiento armado interno, por lo que la CEH recomienda: para dignificar la memoria de las víctimas es necesario tres aspectos: que el presidente de la República ofrezca perdón y reconozca los hechos y los daños causados por el Ejército y las Fuerzas Armadas, que el Congreso de la República reafirme la dignidad de las víctimas y limpie su buen nombre, la excomandancia de la URNG reconozca su participación, como también pida perdón a la sociedad por los hechos ocasionados en el enfrentamiento. En la memoria de las víctimas es necesario conmemorarlas haciendo monumentos, creando instituciones que lleven los nombres de las personas afectadas, dando también un día para conmemorar la vida de cada uno de ellos. Reconocer también la memoria de las víctimas es necesario en medidas de reparación. Guatemala se refleja por ser un país multicultural debido a que se encuentra dividido con varios grupos indígenas. La CEO fue establecida por la Oslo el 23 de julio de 1994 para establecer con toda objetividad la equidad y imparcialidad de violencia hacia los grupos mayas. Actualmente, para una persona indígena conseguir trabajo es muy difícil debido a no solamente a sus culturas, sino también a su vestimenta, ya que el portar un traje típico hoy en día actualmente aún no es mal visto. Así que también la ONG se ha encargado de transmitir desde los establecimientos, todos los niveles educativos, charlas para motivar la igualdad y pues que se pueda romper esta desigualdad de racismo que hay entre niños, jóvenes y adultos que se vive actualmente en nuestro país. He trabajado arduamente para que todos seamos uno mismo. La ONG ha trabajado mucho con la CEH para lograr este cambio en nuestro país. A continuación ya tomamos en cuenta la participación de lo que son los pueblos indígenas. Al momento que el gobierno de Guatemala, junto con el Congreso, dieron el presupuesto ya amplio para la Policía Nacional y el Ejército, tomaron en cuenta que no podía seguir la exclusión para las personas indígenas. Es por esto que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico tomó en cuenta que las personas indígenas tenían que tener el respaldo de la Policía Nacional, de igual manera para poder tener la multiculturalidad, para poder desenvolverse, para poder dar a conocer que siendo indígenas podían también ellos tener los derechos y sobre todo también la identidad de lo que se estaba dando, la ley que se estaba proyectando. De igual manera, pues aquí es donde ya los indígenas toman ya cargos profesionales, ya tienen ellos derechos a poder estudiar en una universidad, a poder desenvolverse en una de las plazas donde ya puedan ellos optar a tener un sueldo digno de lo que ellos son. Conclusión y término de este video, todos los integrantes de nuestro grupo decidimos utilizar una indumentaria maya,
ya que es como representación de las personas que tuvieron mayor mortandad en el conflicto armado interno. De igual manera, pues esperamos que ustedes porten la indumentaria también con mucho orgullo.